Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Bueno, quiero compartir con ustedes este tema, el poder de Dios en mí. Así le puse yo a este tema, el poder de Dios en mí. De hecho, vamos a estar hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo, que es la manifestación de ese poder de Dios en cada uno de nosotros. Y quiero que me acompañe a leer unos pasajes de la Escritura. El primero está en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Si tiene su Biblia física, ahí acompáñenme en la lectura. Si no, también puede acompañarnos en las pantallas. Es importante que leamos todos la palabra del Señor. Juan 14, 16 y 17. Dice el Señor, una promesa de Cristo aún para nosotros. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Acompáñenme también a Lucas 24, 49. Nuevamente el Señor está dando instrucción a sus discípulos y les dice en este pasaje: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y por último, vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, y luego vamos a leer el versículo 8. Versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos hablando aquí de una persona tan importante, el Espíritu Santo, sin el cual nosotros no podríamos hacer nada. Realmente la obra del Espíritu Santo es fundamental, es tan importante para cada uno de nosotros y como iglesia también, que de hecho nosotros somos la iglesia de Cristo, pero la obra del Espíritu Santo es fundamental. Es que no podríamos nosotros hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando yo estaba estudiando este tema y buscando alguna información, me encontré una frase por ahí de Charles Spurgeon, un predicador muy usado por el Señor, de quien todavía se sigue aprendiendo mucho. Y quiero que lea conmigo esta frase que está aquí en las pantallas, de lo que él decía acerca del Espíritu Santo. Dice: la mayor, más fuerte y poderosa defensa de la iglesia de Dios en el mundo es la existencia, o yo diría la presencia, del Espíritu de Dios en su seno. Y las obras del Espíritu de Dios son la verdadera evidencia del cristianismo. Dicho en otras palabras, así como lo entiendo yo, si decimos que somos la iglesia de Cristo, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo demuestra la iglesia que realmente está representando a Cristo? ¿Cómo demuestra la iglesia que es la iglesia de Cristo? ¿Cómo demuestra la iglesia que es el conjunto, que somos los llamados, los redimidos por el Señor? ¿Cómo demuestra la iglesia su presencia en el mundo? ¿Cómo puede ser la iglesia sal y luz en el mundo? Solo por la obra del Espíritu Santo. Solo por la obra del Espíritu Santo es que nosotros podemos hacer lo que hacemos como iglesia, como cristianos. Es solo por la presencia del Espíritu Santo. Y sin la presencia del Espíritu Santo nosotros no seríamos nada. Así de sencillo, no seríamos nada. Sin la presencia del Espíritu Santo, el cristianismo tal vez sería una moda, el cristianismo tal vez sería una filosofía, el cristianismo tal vez sería una corriente de pensamiento y nada más. Pero lo que hace diferente la predicación del Evangelio, lo que hace diferente lo que la iglesia hace, es justamente la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que como iglesia nosotros nunca debemos olvidar el valor que tiene, el poder que tiene la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como cristianos debemos anhelar más y más conocer al Espíritu Santo, conocer más de Él,
Porque si nosotros no conocemos más del Espíritu Santo, nos vamos a estancar. Es una fuente inagotable para nosotros y debemos, como cristianos, conocerle aún más y más. Y meditando un poquito en todo en este tema, justamente vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. También vino a mi mente algo que si usted busca por ahí en internet, por ejemplo, y usted empieza a googlear y quiere preguntar acerca de el bautismo en el Espíritu Santo, estoy seguro que va a encontrar muchas respuestas con respecto a este tema. Muchas respuestas de personas que tal vez han estudiado, que han recibido instrucción. Muchas de ellas van a ser muy buenas, pero también van a encontrar algunas ideas que tal vez no que sean tan malas en realidad, pero que son diferentes a lo que nosotros creemos. Hay una corriente, o hay corrientes del cristianismo, hay denominaciones que, por ejemplo, cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo, tienen una idea diferente a lo que nosotros creemos acá en Palabra en Acción. Y quiero que vea la siguiente diapositiva. Por ejemplo, están en primer lugar aquellos que afirman que el bautismo en el Espíritu Santo ocurre con el nuevo nacimiento. Es decir, la obra de regeneración del ser humano es el bautismo en el Espíritu Santo, afirman ellos. Y que no hay una experiencia posterior. Y usted seguramente, si lo investiga, como les digo, si lo buscan en el internet, muchas veces va a encontrar esa respuesta ahí. Y le van a poner, y ponen ciertos pasajes bíblicos para respaldar esta afirmación. Pero está la otra parte, y solo voy a hablar de estas dos posturas. Lo que nosotros creemos. Otros, dice en este otro parrafito, otros creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior al nuevo nacimiento. Y como iglesia pentecostal, porque sabe usted que somos pentecostales, ¿verdad? Sí, somos pentecostales. Y buenos pentecostales, ¿verdad que sí? Amamos la presencia del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo y también buscamos más del Señor en la santidad. Amén. Porque eso nos debe caracterizar como pentecostales, no es otra cosa. Entonces nosotros creemos y enseñamos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior. Es decir, el nuevo nacimiento ocurre, pero nosotros, aparte de este evento, de este momento en que nosotros nacemos de nuevo, necesitamos también esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que es algo que va a transformar nuestra vida, y lo vamos a ver más adelante. Y solamente van a ser 4 aspectos que vamos a considerar con ustedes esta mañana todavía acerca. No, ya es tarde, ya pasaron las 12. Pero vamos a considerar o a meditar en algunos aspectos con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Yo sé que algunos de estos ustedes ya los conocen, muchos de ustedes ya los conocen. Pero yo creo que vale la pena que los recordemos, porque como que la iglesia en algún momento puede perder de vista las cosas fundamentales y vamos descuidando muchas veces aspectos que son necesarios para nuestra vida cristiana. Antes de entrar a estos aspectos, fíjese que me ponía yo a pensar que hay muchas corrientes, muchas líneas, digamos, de pensamiento dentro del cristianismo, dentro del evangelio. Y es muy interesante, me pareció muy interesante, que, por ejemplo, si le preguntamos a otras denominaciones qué piensan acerca del Padre y acerca de las obras del Padre, vamos a encontrar siempre ahí pequeñas diferencias. Vamos a encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, algunos dicen que Dios, el Padre, cuando hizo toda la creación, ¿verdad? Y cuando pensó en cada uno de nosotros, Él pensó y decidió en algún momento de la eternidad que algunos de los cristianos iban a ser salvos y otros no. Fue una decisión que Él tomó. Y hablan acerca de la predestinación. Nosotros obviamente no creemos en esto. Nosotros creemos en un Dios que extiende su gracia para todo el mundo y que cada persona tiene la misma oportunidad de alcanzar salvación por la fe en Jesucristo. Pero es una diferencia de pensamiento en cuanto al Padre. Pero creo que en cierto modo la Biblia también respalda el hecho de que Dios conoce quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Se llama la presciencia de Dios, el preconocimiento de Dios. Entonces tenemos muchas cosas en común con respecto al Padre. Con respecto a Jesucristo,
¿Verdad que toda la iglesia cristiana evangélica, la iglesia verdadera, verdad que todos creemos lo mismo acerca de Jesucristo? Creemos que es Dios mismo encarnado, creemos en su obra de redención, creemos que caminó aquí en la tierra, que vino a sanar, a liberar, creemos que vino a hacer una obra perfecta también en la cruz del Calvario. Creemos que después de su muerte Él resucitó. Y creemos también que Jesucristo ascendió al cielo y que va a volver por su iglesia. Y si le preguntamos a cualquier iglesia cristiana, va a decir: todos creemos lo mismo y estamos ahí bien. Pero con respecto al tema del bautismo en el Espíritu Santo, fíjese que hasta hay discusiones hasta acaloradas, si usted quiere. Y si usted escucha, hay predicadores que no piensan como nosotros, que afirman que no hay bautismo en el Espíritu Santo, o que el bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo que la obra de regeneración en el nuevo nacimiento. Y a veces de verdad hay ataques así fuertes. Nos atacan. Yo no sé si usted lo ha notado por ahí, si ha escuchado por ahí, pero hasta se burlan de nosotros. De verdad. Hay otros hermanos que se burlan de nosotros por esto. Y es una cuestión así tan marcada. Como que, yo creo que por eso la línea pentecostal, nosotros que somos pentecostales, nos distinguimos tanto de otras denominaciones. Justamente es esto, es que nosotros creemos en esa manifestación del Espíritu Santo, que es visible también y que produce algo en el corazón de las personas. Y sobre todo es algo que nosotros anhelamos. ¿Cuántos aquí anhelan más del Espíritu Santo? Anhelamos más del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí vamos a considerar estos aspectos. Y vamos al primero de una vez. El primer aspecto. Aunque es una experiencia posterior al nuevo nacimiento, oiga bien, puede ocurrir inmediatamente después de este. Y es aquí donde la otra línea, digamos, nos dice: no, es que es lo mismo, ¿verdad? Porque cuando ocurrió sobre todo en este pasaje que vamos a leer, ocurrió en el mismo momento. Entonces se trataba de lo mismo. Y quiero que me acompañe por favor a Hechos 10, 44 al 46. Hechos 10, 44 al 46. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces en este pasaje nosotros encontramos que hay momentos donde realmente puede ocurrir esto. ¿Qué ocurrió en la casa de Cornelio? Porque este pasaje lo que está narrando es la visita que hizo Pedro, guiado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. Tendríamos que leer toda la historia, pero por tiempo no la vamos a leer. Pero el Señor prepara el corazón de Cornelio para recibir el mensaje de salvación, porque fue lo que Pedro llevó. El Señor mismo le habló a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio. Y viene Pedro y empieza a predicar y les da a conocer a las personas que Cornelio había reunido en aquella casa. Les empieza a predicar el Evangelio. Y entonces, después de la exposición del Evangelio, cuando Pedro estaba hablando, algo que la Biblia no dice que Pedro hizo un llamado, así como hacemos nosotros, ¿verdad? Y que les dijo: ¿quiénes quieren recibir al Señor Jesús? ¿O quiénes quieren reconocer al Señor Jesús? Pero algo ocurrió en aquella casa. Y yo creo que lo que ocurrió fue que aquellas personas que estaban ahí creyeron. Y como la salvación es por creer, la salvación es por fe, entonces ellos creyeron. Entonces, de alguna manera podríamos decir que estas personas, y muchos de ellos ya habían creído en Jesús. De hecho, yo creo que muchos de ellos ya habían escuchado el mensaje se estaba propagando. Y habían escuchado tal vez en profecía acerca de Jesús. Pero en ese momento, lo que hubo en aquella casa fue un nuevo nacimiento en aquellas personas. Y acompañando ese nuevo nacimiento, inmediatamente después de ese nuevo nacimiento, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, lo que quiero que distingamos es, otra vez, que son dos conceptos diferentes. El haber nacido de nuevo y el haber recibido esa visitación del Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados en ese momento.
Y fíjense que hay un pasaje muy interesante en Hechos 19, versículos 1 y 2, que ahorita los vamos a leer y después vamos a seguir también con este pasaje. Pero fíjense que hay algo que podemos descubrir aquí también. Aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, vea la pregunta que les hace Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay o si hay Espíritu Santo. Lo que me lleva a pensar esto es que la pregunta de Pablo refleja que había una expectativa también en él. Había una expectativa de decir, estos hermanos que están aquí en Éfeso ya creyeron. Entonces en su mente él dijo, y seguramente ya recibieron el Espíritu Santo, porque ya creyeron. Sin embargo, cuando les pregunta, se da cuenta que no es así. Ahora, lo que quiero señalar en este punto es que había una expectativa en aquellos primeros creyentes, en aquellos primeros cristianos, que cuando una persona venía a los pies de Cristo, cuando una persona nacía de nuevo, lo siguiente que tenía que ocurrir con esta persona es que tenía que ser bautizada en el Espíritu Santo. Como que era la idea que ellos tenían, porque Pablo le pregunta, ustedes son creyentes, o sea, sabía que eran creyentes, ustedes son creyentes, bueno, ya recibieron al Espíritu Santo. Y ellos dicen así con asombro, ni siquiera sabíamos de esto. Entonces, como que era algo que los primeros discípulos consideraban como verdadero, como algo que debía ser así. Y yo sé que el Señor lo sigue haciendo en este tiempo. Muchas personas vienen a los pies de Cristo en este tiempo, reciben al Señor, abren su corazón, toman la decisión más importante de su vida, de rendirle su vida a Cristo, levantan su mano y dicen, yo quiero recibir hoy a Jesús, y sienten ese impulso y son conmovidos por el Espíritu Santo y pasan al altar y hacen su oración, hacen su confesión y de repente empiezan a sentir aquella experiencia, algo que nunca habían sentido, y muchas veces el Espíritu Santo han sido bautizados en el Espíritu en el Espíritu Santo en el mismo momento que están confesando a Jesús como Señor y Salvador. Están naciendo de nuevo y al mismo tiempo están recibiendo esta bendición gloriosa. Pero no siempre pasa así. Muchas veces también, y eso nos lleva a al siguiente punto, el siguiente aspecto que debemos considerar. Que el bautismo en el Espíritu Santo puede ser también una experiencia que ocurra un tiempo después. Vea lo que dice Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En el libro de Hechos nosotros encontramos esos primeros pasos de la iglesia, y la iglesia empezó a crecer y empezó a impactar en diferentes lugares, y uno de esos lugares fue justamente Samaria, donde dice la palabra del Señor que Felipe fue y empezó a predicar y empezó a ganar, como decimos nosotros, empezó a ganar almas para Cristo, y mucha gente recibió el mensaje y muchos de ellos escucharon con fe, recibieron a Cristo, abrazaron la fe en el Señor y se convirtieron en seguidores de Jesús. Ya eran discípulos, eran creyentes, eran personas que ya le habían rendido su vida al Señor, lo habían confesado seguramente como el Señor, habían reconocido que realmente Cristo, el que había muerto en la cruz, había resucitado, era el Mesías que ellos estaban esperando también. Y entonces cuando ocurre esto, llega la noticia hasta Jerusalén, donde estaban los discípulos de Jesús. Y otra vez
algo que marcaba a la iglesia de aquel entonces. Cada vez que miraban que alguien, cada vez que sabían de alguien que había nacido de nuevo, alguien que había venido a los pies de Cristo, lo siguiente que pensaban es: necesita el Espíritu Santo, necesita ser bautizados por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hacen en Jerusalén? Envían a Pedro y a Juan para que vayan a cumplir esa labor de ir con aquellos que ya habían creído, aquellos que ya habían decidido seguir a Jesús, y entonces vienen y los envían para que oren por ellos y puedan recibir esta bendición que Dios tenía para ellos también, que era poder disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo en ellos. Obviamente sabemos que el Espíritu Santo había obrado ya en los samaritanos, porque nadie podía llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Nadie podía venir a los pies de Cristo si no era conmovido, si no era convencido por el Espíritu Santo. Ellos ya habían estado en las manos, por decirlo así, ya había hecho el Espíritu Santo una obra en ellos para su conversión, pero faltaba algo. Faltaba que ellos recibieran ese poder del Espíritu Santo. Y muchas veces pasa así también, que las personas vienen a los pies de Cristo y hasta tiempo después reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Mire, otro ejemplo, en Éfeso, Hechos capítulo 19, es el pasaje que leí hace un momentito. Solo leí 2 versículos para resaltar el tema de la expectativa que tenía Pablo. Pero ahora vamos a ver la historia completa. Dice de los versículos 1 al 6 en Hechos 19. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Otra vez, una experiencia que ellos no habían tenido. Ya habían creído, ya se les llama en este pasaje discípulos. Hay algunos estudiosos que dicen: es que aquí habla de discípulos y de discípulos de Juan, pero igual ellos ya habían creído. Y la Biblia, el escritor de Hechos, cuando habla de los discípulos de Juan, dice literalmente los discípulos de Juan. Entonces, como que este pasaje está hablando de discípulos de Jesús, de personas que ya habían creído, ya habían alcanzado salvación, pero les faltaba algo, y el Señor lo sabía. Y entonces aquí no fue que los hermanos de Jerusalén lo enviaron, sino aquí fue la obra de Dios mismo que movió a Pablo para poder llegar con aquellos hombres y que pudieran recibir aquello que tanto necesitaban, ese bautismo, ese empoderamiento del Espíritu Santo. Tercer aspecto que debemos considerar nosotros, debemos tomar en cuenta cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. El tercer aspecto es este: el bautismo en el Espíritu es una experiencia transformadora. Hechos 1:8 es un pasaje que nosotros conocemos bastante bien, hemos escuchado muchas veces, y yo lo leía al principio. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una experiencia transformadora. Aquellos hombres que estaban en el aposento alto el día que el Espíritu Santo se derramó, aquellos hombres experimentaron una transformación en su corazón. Cada uno de ellos fue diferente. No fue algo que ellos dijeron: ay, qué bonito sentí, ¿verdad? Qué bonito sentir como lenguas de fuego sobre mi vida. Qué bonito, ¿verdad? Y lloré, como muchas veces nos pasa a nosotros. Mire, mi amado hermano, si nosotros solo buscamos una experiencia en la cual nos sentimos así como que una paz, que ya no quiero experimentar esa paz otra vez, pues gloria a Dios, el Espíritu Santo sí produce esa paz. Pero si solo andamos buscando una experiencia, nos estamos quedando a la mitad del camino.
Porque esa experiencia con el Espíritu Santo lo que debe producir en el corazón de las personas es una transformación. Lo que la iglesia necesita es ser avivada por el Espíritu Santo. Necesitamos meternos más con el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede avivar, puede transformar nuestro corazón. Y podemos pensar nosotros que Pedro, por ejemplo, un hombre temeroso, un hombre que en un momento dado negó a Jesús. Podemos pensar en los demás discípulos de Jesús, que cuando vieron que lo arrestaron salieron huyendo, y después cuando Él resucitó, ellos estaban escondidos por temor. Lo que les inundaba a ellos era temor de decir, de que pensaran o que los vieran que andaban con Jesús. Estaban temerosos. No querían que los identificaran con Jesús. El mismo Pedro, cuando negó a Jesús, fue porque le dijeron: nosotros hemos visto que tú estabas con Jesús, tú eras uno de ellos. Y él dijo: no, yo no soy de esos, yo no andaba con Jesús. Y empieza a negarlo. ¿Y qué era lo que hacía negar a Pedro? Era el miedo que tenía. Había un pavor en su corazón, porque pensó, así como agarraron a Jesús y él vio cómo lo llevaban ya encadenado, él vio que ya lo estaban golpeando, él vio que ya estaban maltratando a Jesús, y dijo: Dios me libre que me agarren a mí también así. Entonces mejor digo que no. Tuvo miedo de que se burlaran de él, tuvo miedo que lo identificaran con Jesús y que de alguna manera tal vez lo castigaran también a él. Pero después, mire, aquellos que salieron huyendo y que ni aparecen en la historia de la Biblia del arresto de Jesús, desaparecen sus discípulos. Pero después, cada uno de estos hombres, dice la tradición que Pedro murió crucificado de cabeza. Eso dice la tradición. Alguien que en un momento tuvo miedo de que lo identificaran con Cristo, porque pensó que tal vez también a él lo iban a castigar en ese momento. Tiempo después estuvo dispuesto a literalmente dar su vida por Cristo. ¿Qué produjo ese cambio en el corazón de Pedro? ¿Qué produjo ese cambio? La presencia del Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu Santo que él experimentó. Eso fue lo que transformó el corazón de Pedro. Un predicador que un solo mensaje se convirtieron en 3,000 personas. ¿De dónde vino eso? Solamente por el poder del Espíritu Santo en él, porque tuvo esa experiencia, una experiencia que transformó su corazón. Y entonces yo le diría, si nosotros tenemos solo experiencias, dele gloria a Dios. Pero yo le voy a decir algo. Si solo buscamos experiencias, nos estamos quedando a la mitad. Si solo estamos buscando experiencias y no transformación, nos estamos quedando cortos. Estamos desperdiciando algo glorioso que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Entonces, Él transformó por el Espíritu a aquellos hombres. Todos los discípulos de Jesús, aquellos que huyeron aquel día, años después, todos y cada uno de ellos. Y decimos siempre, ¿verdad?, a excepción de Juan, ¿verdad?, pero todos murieron de las maneras más terribles. Todos ellos experimentaron una muerte terrible. Algunos de ellos literalmente despellejados vivos. Algunos de ellos que los lanzaron desde el templo. Algunos de ellos que murió atravesado por una lanza, traicionado en diferentes lugares del mundo. Todos estuvieron dispuestos a entregar su vida por Cristo. Cuando nosotros leemos este pasaje de Hechos 1:8, donde dice: recibiréis poder y me seréis testigos, dice, ¿verdad? Nosotros muchas veces pensamos que cuando dice me seréis testigos es porque Dios nos va a dar una capacidad de que cuando le hablemos a alguien y le testifiquemos de Cristo, esa persona va a creer. Y es cierto, en parte es verdad. Es verdad que cuando usted va en el nombre del Señor y usted va en el poder del Espíritu Santo, usted va a dar su testimonio, va a testificar y la gente va a creer. Eso es verdad. Pero si nos vamos al sentido literal de la palabra que aparece en el texto, donde dice testigos, la palabra que aparece ahí es la palabra martus o martus, no sé cómo es, ¿dónde lleva la tilde lic? Martus. La palabra martus. Pero estaba viendo yo que en la traducción dice que esta palabra más se debería traducir no como testigo, sino como mártir. Imagínense, qué promesa de Jesús.
Yo creo que por eso cuando hicieron las traducciones al español, dijeron mejor pongamos testigos, porque si ponemos la frase que Jesús utilizó, les va a dar miedo. Porque la frase diría, y me seréis mis mártires. Pero ellos estuvieron dispuestos. Ellos sí lo escucharon en el idioma original. Ellos sí recibieron la idea y la cumplieron. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia transformadora. Y el último punto, el cuarto, que nosotros también debemos tener presente cuando pensamos en el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Y es esto: todos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Todos nosotros. Y le doy permiso para que le hable ahorita a la persona que está a su lado y que le diga, usted necesita el poder del Espíritu Santo. Y también dígale, y yo también. Así, porque todos lo necesitamos. Y se va para el otro lado y le dice al que está del otro lado, usted también necesita el poder del Espíritu Santo. Y dígale también a él, y yo también. Porque todos lo necesitamos. Todos necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Lucas 24:49, mire lo que le dice Jesús a su iglesia, a sus discípulos. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Los discípulos de Jesús, ellos estaban siendo entrenados y Jesús no se anduvo con vueltas. Jesús les dijo a ellos cuál era el propósito de haberlos llamado. En todo momento Él les dio a entender que las mismas cosas que Él hacía, ellos iban a seguir haciendo. Y por eso el propósito del Señor al llamar a aquellos hombres y el compartir con ellos todo el tiempo, viajaban juntos, comían juntos, porque el Señor les estaba enseñando, los estaba preparando para una obra. Antes de ir al cielo, Jesús les dio a aquellos discípulos la gran comisión. ¿Y cuál era la gran comisión? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas señales le van a seguir y van a ir ustedes por todo el mundo, les dijo Él, y van a predicar el evangelio. Esa era la misión para aquellos discípulos. Pero lo que les dijo en este pasaje de Lucas 24:49 es algo muy revelador. Porque no es que Jesús les dijo vayan a predicar y después se les quedó viendo y dice, ¿qué están haciendo aquí todavía? Vayan a predicar. No, Jesús sabía que ellos necesitaban algo. Que sin ese algo no iban a poder hacer toda la labor que tenían que hacer. Sin la presencia del Espíritu Santo, porque eso es lo que ellos necesitaban. Ese empoderamiento del Espíritu Santo era lo que ellos necesitaban para poder hacer todo aquello que Dios les había mandado a hacer. Yo le voy a decir algo, iglesia. Dios nos ha mandado a hacer a nosotros algo también. Y Dios a usted le ha mandado a hacer algo. Y me atrevo a decir lo que así es. Dios a usted le ha mandado a hacer algo. Pero la buena noticia es que usted no lo tiene que hacer en sus fuerzas. Que no le dé miedo. Es que cuando le ponen a uno así el dedo y le dicen, usted tiene que hacer algo, uno dice, uy, ¿yo qué tengo que hacer? Va? Como que da miedo. Pero tenga paz, porque no lo va a hacer en sus fuerzas. Si Dios le dijo a usted que va a hacer algo, tenga seguro, Dios ha dado toda la provisión, todo lo que usted necesita para hacer aquello a lo que Dios lo ha llamado a usted. Él mismo se lo está dando a través de la persona del Espíritu Santo que habita en usted y que lo llena de poder para poder hacer todo aquello a lo que el Señor lo ha llamado. La presencia del Espíritu Santo nos reviste a nosotros de poder. Es que cuando nosotros vamos a hacer la obra del Señor, vamos a encontrar oposición. A veces nosotros mismos somos esa oposición. A veces nosotros mismos somos los que limitamos ese mover. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da miedo. Porque muchas veces nos sentimos incapaces. Pero le tengo una noticia. Si usted se siente incapaz, créame, usted es incapaz. Yo también. Pero en el poder del Señor, con la presencia del Espíritu Santo, es ahí donde se cumple la palabra que dice que todo lo podemos en Cristo. Es ahí donde se cumple esa palabra. Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos da ese poder para pelear, para levantarnos. Mire, la presencia del Espíritu Santo en nosotros activa dones.
Dones espirituales. Es que los dones espirituales son armas que el Señor le ha dado a la iglesia, son herramientas, son aquellas manifestaciones del poder de Dios para poder hacer aquello que en nuestras fuerzas no podemos hacer, que por nuestras limitaciones humanas no podemos hacer. Dios ha dado dones a su iglesia y Él quiere fluir en dones a través de usted. Él quiere fluir en dones a través de mí, pero solo lo hace si nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo. Si nosotros nos metemos más con el Espíritu Santo, vamos a ser instrumentos más sensibles para cumplir la labor del Señor. Él nos da dones. Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos va a ayudar también en nuestro crecimiento espiritual. Porque cuando nosotros venimos al Señor, nosotros necesitamos empezar a crecer. Nosotros cuando venimos al Señor siempre decimos, somos nacidos de nuevo, somos como bebés espirituales. Y necesitamos crecer. Necesitamos ser formados espiritualmente. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, Él ha puesto al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, y aún quienes no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, han sido sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Pero hay más poder. Hay más poder. Y es cuando nosotros podemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.